Listo. Muy bien. Continuamos. Este sería un duplicador. Le llaman duplicador, obviamente pues es un multiplicador con un factor de 2, ¿verdad? Es un duplicador de voltaje y consta, bueno, van a ver que en los demás, aunque sea triplicador, cuadriplicador, pues básicamente vamos a ir formando circuitos de esta manera: capacitor, diodo o diodo, capacitor. Si yo quiero uno de 4, vuelvo a poner estos dos adelante aquí en la salida para obtenerlo y así me la llevo. Puedo ir haciendo factor de 2 por 2 o por 3 o por 4, lo que vaya queriendo tener. Entonces, estos se basan en, obviamente, bajar o elevar un voltaje dependiendo de lo que quieran hacer. Y en capacitores, además del diodo. El capacitor, seguramente ya vieron cómo funciona en circuitos eléctricos. A grandes rasgos, ¿para qué me sirve un capacitor? ¿Alguien que me lo pueda decir, por favor? Para almacenar energía. Así es, básicamente es almacenar energía y se utiliza pues para muchas otras cosas, ¿verdad? Incluyendo hasta las memorias de las computadoras, pues se basan bajo este principio, almacenar energía. Es decir, energía lo toman como un 0 lógico y pues ya almacenan información ya en conjunto. Entonces, básicamente almacenan energía. Entonces, lo único que debemos de tomar en cuenta en este tipo de capacitores es que pues, cada vez van a almacenar más energía, van a almacenar tantas veces sea el factor de multiplicación. Y al momento de pedirlos o solicitarlos, debemos de pedirlo con esa característica, que soporte eso o más, ¿verdad? Del voltaje que vaya a contener. Déjenme revisar si lo tengo aquí. Ah, sí, tengo la explicación ahí con otro diagrama para no rellenar este primero. Entonces, tengo un transformador que puede ser un reductor, uno igual a 1 o uno que aumente, ¿verdad? Eso no, independientemente de eso, lo que voy a obtener es un voltaje pico en el secundario. El voltaje pico en el secundario lo voy a, si mido el voltaje o la diferencia de potencial, mejor dicho, en las terminales del capacitor 2. ¿Esto por qué? Bueno, se los voy a mostrar enseguida y ahorita me dicen si quieren que me regrese que lo acaben de copiar. Se los explico y luego me regreso para que lo copien. Entonces, al yo tener un semiciclo positivo y la fase la tengo arriba, o sea, la parte que lleva la energía, la corriente va a ir de la fase y va a retornar por el neutro, ¿verdad? Entonces, va a ir al capacitor y mientras se carga el capacitor, no va a pasar la energía, ¿verdad? Se va a retener aquí. ¿Cuánta energía va a retener? El voltaje pico menos 0.7. ¿Por qué menos 0.7? Ahorita lo vemos una vez que continuamos. El chiste es que aquí va a almacenar energía. Una vez que almacena energía, la corriente continúa su paso y llega a este nodo. En este nodo es donde están conectados el diodo 1 y el diodo 2. El diodo 2 va el positivo, o sea, la corriente va a entrar por el cátodo. Entonces esto hace que quede polarizado en inversa el diodo 2. Y el diodo 1, la corriente llega por el ánodo, lo que hace que se polarice en corriente directa. Entonces, al momento de llegar a este nodo, mande. Disculpe que lo interrumpe. Dijo, bueno, me dice un compañero que no puede entrar, que si lo daba chance de entrar, por favor. Lo que no quiero es que me interrumpan porque la verdad no sé ni qué hago. Si llegaron tarde, pues ni modo. O sea, a veces escucho el audio y en lo que termino de explicar voy y los dejo entrar. Ok. Sí, perdón. Gracias. Pero, o sea, insisto, los primeros minutos me espero para que todos lleguen. Si después de eso empiezo a explicar, los dejo entrar, pero no les aseguro a qué hora ni cuándo. Todo depende de lo que estemos haciendo. Porque así todos se quedan a la mitad de la explicación y ya no saben ni qué. Entonces, queda polarizado en directo el diodo 1. Al llegar al nodo de aquí abajo, la corriente puede seguir dos caminos. Recuerden que igual la corriente siempre sigue el camino más corto.
Uno de ellos es, pues ya regresar al neutro del transformador en ese semiciclo positivo. Este es ese neutro funcionaría como negativo. Y ya no puede ir hacia el capacitor 2. ¿Por qué? Porque quedó abierto el circuito aquí a raíz del diodo 2 polarizado en inversa. La corriente no puede circular hacia el diodo 2. Ya no pasa hacia el capacitor 2. Cuando retorna, ¿qué sucede? Que en ese semiciclo quedó cargado el diodo. Y se fijan aquí, hace una malla. O sea, la malla que está indicada aquí con la I. ¿Qué hay? Está el voltaje que nos proporciona el secundario del transformador, está el voltaje que almacena el capacitor y está el voltaje que consume el diodo. Por eso es que en el capacitor se almacena el voltaje pico menos 0.7, lo que queda aquí en el diodo. ¿Sale? Entonces el término de duplicador, triplicador, ya desde ahorita deben de entender que sí lo duplica, pero le resta lo que consumen los diodos. ¿Sale? Es decir, si yo meto 24 volts, no van a salir 48, van a salir un poquito menos debido a lo que queda ahí en el diodo. De manera ideal, pues sí lo hace el doble, pero de manera práctica o usando el modelo completo, pues va a haber una caída de potencial en el diodo, que es su voltaje de polarización en directa, y pues eso se va a ver disminuido. Y esto es lo que ocurre en el semiciclo positivo. Vamos a ver qué pasa en el semiciclo negativo. En el semiciclo negativo, C1, ¿qué tiene? Contiene el voltaje, ¿verdad? Porque se quedó cargado. Si bien sabemos que después de 5 tau se descarga, esta señal llega tan rápido que no se alcanza a descargar. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa en el semiciclo negativo? Ahora la corriente va hacia abajo en lugar de ir hacia arriba. ¿Sí? En este instante el positivo está abajo y el negativo arriba. Va a entrar por el nodo de abajo y vamos a tener dos cosas. Se puede ir hacia el diodo 1 y se puede ir hacia el capacitor 2. Si yo hago el análisis hacia el diodo 1, la corriente le llega al cátodo, por lo tanto queda polarizado en inversa y la corriente no circula por el diodo 1, sino que toda la corriente se va hacia el capacitor 2. ¿Sí? La corriente, ahorita vemos por qué son 2 veces el voltaje pico aquí. La corriente continúa, esta pues ya es mi salida, la corriente llega por el ánodo del diodo 2, queda polarizado en directa, por lo tanto continúa su camino. Al llegar al diodo donde está conectado el capacitor 1 y el diodo 1, en el diodo 1 recuerden que quedó polarizado en inversa, por lo tanto la corriente continúa su camino por el capacitor 1, el capacitor 1 está cargado, por lo tanto ya no almacena la energía, sino la hace que retorne hacia el negativo del secundario del transformador. Entonces, ¿por qué quedan 2 veces el voltaje pico acá? Al quedar polarizado en inversa el diodo 1, se forma también una malla, pero ahora esa malla, ¿qué incluye? El capacitor 2, el diodo 2, el capacitor 1 y el secundario. Si yo hago la ley de voltajes de Kirchhoff, me quedaría que sería menos el voltaje pico incluiría el voltaje pico del transformador, el voltaje pico que quedó almacenado en C1 y le tendría, este ya es menos 0.7, ¿verdad? Y este también. Y el voltaje que consume mi diodo. Por lo tanto, ¿cuánto voltaje habría en el capacitor 2? Pues aquí hay un voltaje pico y aquí hay otro voltaje pico, queda 2 veces el voltaje pico. Ya sabemos que si lo tomo como modelo práctico, sería 2 veces el voltaje pico menos 0.7 y menos los 0.7 del otro instante, ¿verdad? Entonces, se le llama así, quitando el voltaje potencial de barrera o de polarización directa, que a la salida, si yo mido la diferencia de potencial en el capacitor 2, voy a obtener 2 veces el voltaje pico. Y obsérvese que el positivo estaría en la parte de abajo y no en la parte de arriba, ¿verdad? Porque es la forma en que circula la corriente en el segundo ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera tendríamos 2 veces el voltaje en el capacitor 2 con respecto a lo que está en el secundario o a la entrada del circuito. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
¿podría volver a repetir desde que hizo ley de voltajes de Kirchhoff, profe? ¿Lo de qué? Ley de voltajes de Kirchhoff. No se me trabó un poco el audio cuando empezó a mencionar los diodos y se me escuchó muy trabado su audio. Es mi internet, está algo mal el día de hoy. Entonces, bueno, que aquí se aplica, o sea, da 2 veces el voltaje pico porque es el resultado de aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla que queda aquí. O sea, aquí queda una malla entre el secundario del transformador, el capacitor 1, el diodo 2 y el capacitor 2. Aquí queda un camino cerrado para la corriente, por lo tanto es una malla. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí hay 2 veces el voltaje pico. Uno que corresponde al secundario y otro que corresponde a la energía almacenada por el capacitor durante el semiciclo positivo. Oh, ya. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o pregunta? Ahora sí, me regreso, si quieren anotar, díganme a dónde para regresarme. ¿Te podría regresarle 2 diapositivas, bueno, donde inició la parte del voltaje en media onda? ¿Acá? Ahí, sí. ¿En este ya lo anotaron? No me faltaba algo del circuito. Me faltaba algo del circuito, pero ya lo acabé, listo. Bueno, entonces me quedo aquí y ustedes me indican al momento de que ya lo tengan para continuar. Profe, ¿Dónde? en la diapositiva anterior el diodo 2 está conectado al otro sentido. ¿Cuál sería el correcto? Es el del segundo, perdón. Ahí se me fue el diodo. Este diodo 2 debe estar. Es como este. Perdón, ahí los volteé. Son así. El diodo 1 con el ánodo y el cátodo de arriba hacia abajo, digámoslo así. O sea, hacen lo mismo, nada más que yo los tengo al revés. O sea, nada más, por ejemplo, si hago el diodo 1 en el primer semiciclo queda inhabilitado y nada más pasa por afuera con una sola vez. Y en el segundo semiciclo el que queda deshabilitado es el diodo 2 y solamente pasa por el diodo 1 y también es cuando se carga el capacitor 1 y tenemos 2 veces o sea, es el mismo, pues nada más que cambié el circuito aquí en las polaridades de los diodos. También hace exactamente lo mismo. O sea, porque va en un semiciclo y en otro funciona exactamente igual. Pero sí, para que quede en orden, pónganlo como está aquí en la explicación. Así con este diodo girado, digámoslo así, y al revés. Mientras déjenme lo trato de acomodar mientras copian y se los regreso al otro. Pero son estos, es lo mismo, pues. Nada más está la configuración ahí con los diodos invertidos, pero como están los dos invertidos, hace exactamente la misma. Muy bien, profe, gracias.
¿Ya está? No, profe, permítame un poquito. Ya, profe. Ok, entonces en el siguiente es donde está lo del otro semiciclo. ¿Sí? Entonces, lo que yo les explicaba, pues aquí está la ecuación, ¿verdad? De la ley de voltajes de Kirchhoff, ya cuando queda deshabilitado o en polarización inversa el diodo 1. Igual de estos también vamos a hacer alguna simulación para que lo podamos revisar. Listo, profe. Muy bien. Entonces vamos a continuar. En este caso, bueno, aquí cabe recalcar que es uno de media onda. Sale un duplicador de voltaje de media onda. En el que sigue sería uno de onda completa. Si ustedes se fijan, ya utilizamos los dos diodos, pero un poquito diferente el arreglo. Y ahora tengo el voltaje pico, bueno, la diferencia de potencial, el positivo arriba y el negativo abajo. O sea, solamente cambia un poco. Si se fijan en la parte del neutro, tengo conectados ahí ambos capacitores y luego estos se conectan a su vez en paralelo a los diodos, ¿sí? A los diodos diodo 1 y diodo 2. El resultado, digamos que es el mismo, solamente que yo puedo duplicar tanto la parte positiva como la parte negativa del voltaje. Entonces, ¿cómo quedaría en este punto? Si yo utilizo solamente el semiciclo positivo, igual ahorita me regreso si necesitan anotarlo. Doy la explicación y luego me regreso. Si necesitan, si está presente el semiciclo positivo, llega a este nodo y puede tomar dos caminos, irse hacia el diodo 1 e irse hacia el diodo 2. Por lo tanto, al diodo 2 le llega al cátodo, entonces queda polarizado en inversa y por el diodo 2 no circulará la corriente. En cambio, al diodo 1 llega a través del ánodo, queda polarizado en directa y este sigue su camino. Al llegar aquí pasa por el capacitor 1, el capacitor 1 se carga,
después, o sea, se llega al voltaje pico menos el 0.7 del diodo. Aquí está mostrado de manera ideal. Una vez que carga, se retorna hacia el neutro, o sea, el negativo de en ese instante, que es del semiciclo positivo, porque ya habíamos dicho que el circuito quedó sin polarizado inverso al diodo 2 y ya no puede ir la corriente hacia el capacitor 2. Por eso es que retorna aquí, generando esta pequeña malla que está entre el secundario, el diodo 1 y el capacitor 1, donde el resultado es que en ese instante, en ese primer periodo de la señal, quedó polarizado en directa, perdón, quedó energizado o quedó con energía del voltaje pico el capacitor 1. Cuando llega el semiciclo negativo, ahora la corriente circula por la parte de abajo del secundario, entonces sigue su camino hasta llegar al nodo donde está el capacitor 1 y el capacitor 2. ¿Sale? Entonces, en el capacitor 1 hay voltaje, entonces la corriente ¿para dónde se va? Pues ya continúa, ya no hay ningún retraso de la señal, ya no puede almacenar más y ahora se va hacia el capacitor 2, por lo tanto, de arriba hacia abajo. En el capacitor 2 queda almacenada la energía, llega al diodo 2 por el ánodo, entonces queda polarizado en directa, sigue su camino y llega al nodo donde está el retorno, o sea, la parte donde está la fase del secundario, y llega al diodo 1. El diodo 1 quedó polarizado en inversa porque si bien la señal que pasa cuando llega aquí entre el capacitor 1 y 2, como ya está cargado, llega hacia el diodo 1 en el sentido hacia de cátodo a ánodo, entonces queda polarizado en inversa. Cuando la corriente recircula después de que se cargue el capacitor 2, entonces ya este diodo estaba deshabilitado, estaba en polarización inversa y la corriente simplemente retorna. Entonces, en ese instante ya estaba cargado el capacitor 1 y en ese momento se cargó el capacitor 2. Por lo tanto, estos dos voltajes se suman. Si yo tomo como referencia el negativo del capacitor 2 y el positivo del capacitor 1, entonces sumo los voltajes y me da 2 veces el voltaje pico de manera ideal. Ya saben que va a haber una disminución de ese voltaje debido a las polarizaciones de los diodos. Y de esa manera, bueno, esta es otra manera de hacer un duplicador de voltaje de onda completa. ¿Sale? Me regreso al diagrama inicial y ahora sí, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Insisto, esto pues lo simulamos para que se vea la diferencia. Igual no sé si está bien ahí o me muevo a otra diapositiva, ustedes me dicen. A la siguiente, profe, por favor. ¿Ya la siguiente? Muy bien. Donde está el semiciclo positivo. Ustedes me indican cuándo ya para avanzar. Listo, profe. ¿Alguien que necesita más tiempo en esta? Yo, profe.
Ok, me espero un momento más. Listo, profe. Muy bien, entonces les pongo la del semiciclo negativo, que pues es el mismo circuito, nada más con las indicaciones de las polaridades en el semiciclo negativo. Ustedes me indican cuando ya. ¿Listo? Muy bien, ¿alguien más que necesite más tiempo o ya le avanzo? Sí, profe, un minutito, por favor. Sí. ¿Ya? De mi parte sí, profe, no sé mi Sí, profe. Bien, continuamos. Este sería un triplicador. Si se fijan, la primera parte, pues nada más cambia el acomodo para poderlo observar un poquito mejor, pero pues digamos que entre el diodo y el diodo 2, el ánodo y el cátodo, es el mismo nodo, es decir, esta parte del diodo 1 y el diodo 2, capacitor 1 y capacitor 2, básicamente es el duplicador. ¿Qué le agregamos? Otro capacitor y otro diodo, o sea, es decir, otra parte de esta igualita, otra parte aquí. Nada más que ahora el voltaje o la diferencia de potencial, donde voy a ver reflejado que es 3 veces más el voltaje pico,
va a ser acá arriba. El negativo va a estar en el ánodo del diodo 3 y el positivo va a estar en la fase del secundario del transformador o del voltaje de entrada o de la fuente del voltaje de entrada que estemos utilizando. ¿Sí? Pues no me acuerdo si lo traigo, no, ya. Básicamente lo que tengo es que en el semiciclo positivo se va a quedar cargado nada más. Luego en el semiciclo negativo otro con 2 veces el voltaje pico y en el tercero el de acá abajo. Por lo tanto, acá arriba, si este es un solo punto, ¿se fijan? Yo podría tener la salida del duplicador aquí, que es básicamente el anterior, ¿se fijan ahí? Ahí está. Perdón, en el duplicador de media onda, déjenme regreso. Aquí, en el capacitor 2, tengo 2 veces el voltaje pico. Entonces, en el triplicador también, en el capacitor 2 tendría aquí 2 veces el voltaje pico y en el triplicador, ese 2 veces voltaje pico se pasa al capacitor 3 más lo que queda en el capacitor 1, por eso es que hace que sea 3 veces el voltaje pico. Si quisieran un cuadriplicador, ¿qué tendrían que agregarle? Después de este punto, agregarle acá dos, el C2 y el D2, que apareciera acá como C4 y D4. Y de esa manera podemos ir poniendo ya sea capacitor diodo o diodo capacitor, dependiendo de cuál sigas, si es par o non, el factor de multiplicación, sean 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces se va duplicando cada vez. Ojo, cada vez que duplicamos el voltaje o triplicamos o cuadruplicamos, la corriente también debe de ir disminuyendo para conservar el equilibrio en la potencia. Es decir, si este transformador me da de inicio 24 volts, 1 ampere, y yo lo duplico, serían 48 volts. Si sigo pues esto del equilibrio, la corriente máxima ya no va a ser 1 ampere, ya sería pues la mitad, ¿verdad? 500 miliamperes. Si yo lo hago 4 veces más grande, pues ya sería 96 volts, pero ya no tendría la capacidad de 500 miliamperes, solamente tendría 250 miliamperes. Es decir, esto funciona cuando lo que me importa es el voltaje que le llegue, pero el consumo no sea demasiado, ¿verdad? No sea mucho el consumo que requiere mi carga del sistema o lo que le vaya a conectar aquí a las 3 veces o a las 2 veces en el duplicador o triplicador. Entonces, para ese tipo de aplicaciones, sí nos sirve o sí nos saca de un apuro poder elevar el voltaje en esta parte, ¿sí? Entonces, nada más recordando eso, que entre más lo elevemos, pues más va a disminuir la capacidad de corriente para que la potencia sea la misma. ¿Cuál va a ser esa potencia? Pues la que me puede entregar la fuente de alterna que esté usando. En este caso, pues el secundario del transformador. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Si no hay dudas o preguntas, vamos a hacer la simulación, porque ya lo que sigue es ver otro tipo de diodo y para no quedarnos con o sea, no ver la parte teórica de otro diodo y luego hacer el ejercicio de simulación de los diodos rectificadores. Entonces, vamos a hacer la simulación al menos el de media onda, que es para observar esas formas de onda ahí en la simulación, ¿sale? Entonces vayan abriendo el simulador, por favor. Ahorita voy a dejar de compartirles las diapositivas para compartirles el escritorio con el simulador. Déjenme igual, también yo lo voy abriendo para que cargue.
Por favor, me confirman que estén viendo el escritorio de mi computadora para continuar. Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Entonces, aquí está el simulador. Vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces, archivo, nuevo proyecto. Ya saben, deben de cerciorarse que esté en la primera opción de... ¿Mande? Profe, me está fallando mucho el audio y el video. Quería preguntarle si es posible si podía poner a grabar la sesión en caso de que, bueno, necesite regresar un poco a checar algo porque sí me está fallando mucho el internet. Ah, ok. Nada más confirma que seas tú y no que sea yo. Si con los demás no hay ningún problema. No, sí estoy seguro que soy yo, profe, porque me está fallando todos ok. los dispositivos. Ok, está bien. Sí, profe, usted se ve bien y se escucha bien. Ok, gracias. Entonces la pongo pues en esta parte del simulador. Más permítanme. Muchas gracias, profe. Sí. Ahí se los pregunto porque hace rato también a mí me falló un ratito y se desconectó como 2 minutos en la otra clase. Por eso les preguntaba. Bien, ya lo puse. Entonces, recuerden que debemos de fijarnos que está en la primera opción y pues ya saben, hay que decirle en dónde lo voy a almacenar. En este caso ya tenía los archivos en simulaciones y ahí voy a crear otro directorio que se llame duplicador para que dentro de la carpeta duplicador me ponga todos los archivos correspondientes al proyecto y que no queden todos ahí sueltos. Entonces le doy OK, la selecciono en simulaciones, duplicador. Ok, ustedes ya lo ponen donde lo hayan seleccionado y de nombre también le voy a poner así. Duplicador media onda. Vamos a empezar con el de media onda. Sí, si ya están listos hasta ahí, le voy a dar OK. No sé si alguien hasta ahí tenga alguna duda. Entonces le damos OK. Lo decimos que lo creamos desde un proyecto en blanco. Y esperamos a que nos abra el esquemático del archivo. Es que igual se está tardando la mía. Ahí está. ¿Ya están todos hasta ese punto? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces igual pues vamos a agregar componentes. Vamos a agregar un voltaje de señal senoidal. Entonces vamos a utilizar otra vez la VSIN para poder configurar la frecuencia y eso y observar que la carga y descarga del capacitor pues se da de acuerdo al tiempo o la frecuencia que estamos utilizando. Entonces utilizamos la VSIN que tenemos en la biblioteca o en la librería de Source. Recuerden, esperan ahí un momento porque de repente le damos muchos clics y se van a poner varias. Entonces ya tenemos una, la quito. Vamos a estar utilizando, si nos acercamos al diagrama, 2 diodos. Vamos a utilizar los mismos que utilizábamos para el rectificador. Son exactamente esos mismos los que se utilizan los diodos rectificadores. Entonces era el D1N 4001, que está en la librería de diodos.
Entonces agarro y voy a necesitar 2. Ahorita los voy a colocar aquí, ahorita les doy el acomodo. Ahí está. Vamos a mandar llamar con la letra C. Parece que tenga el modelo SPICE. Entonces le voy a poner la de análogo. ¿Sí? Si tiene las líneas paralelas, no tiene polaridad, es un capacitor electrolítico. Y por lo general son de un... que almacenan muy poca energía, o sea, están en el orden de los micros, nanos, muy poquita. Los electrolíticos casi siempre son de 1 microfaradio hacia arriba, 1 micro, 10 micros, 100 micros, 25,000, 47,000 microfaraδιos. Entonces ya son un poquito más grandes. Vamos a... no me acuerdo si tenía que poner el electrolit. Déjenmelo. Aquí está. Ese se pone como capacitor. ¿Sí? Entonces tengo... lo tengo ahí en discreto, pero debo de buscar el que sí tenga capacitor polarizado, pero que no sea discreto. Permítanme. Porque si no, no va a tener modelo SPICE y no lo voy a poder simular. Es el dual. Profe, ¿no es el que dice capacitor diagonal EVA la, algo así? Es el de evaluación. Sí debe ser, pero... Sí, es que ahorita me estaban apareciendo puros del discreto. Sí, es el que debe estar en el de evaluación, que son donde están la mayoría de todos los componentes básicos, pero no sé si tengo todos. Y si tengo la librería eval. Capacitor. Discreto. No. Ya no me aparece. Sí me aparece en la de análogo, pero me aparece solamente el de sin polaridad. Necesitamos el que tiene polaridad. Entonces... Déjenme reviso. Permítame, estoy buscando porque no me aparece el capacitor electrolítico. Bueno, el capacitor electrolítico con modelo SPICE. O sea, nada me aparece en la discreto, pero no tiene, obviamente, modelo.
Profe, me aparece uno que dice Spice Element. Y si trae para el layout y el modelo Spice. Pero así se llama. Se llama Spice Element. Ajá. ¿O la librería o el modelo? Dice capacitor diagonal Spice-Elem. Sí, pues también en la del Deval debería aparecer. Hace rato me comentaron, pero a mí no me aparece, permítanme. Y se supone que sí tengo agregadas las librerías. Profe, Entonces, a mí me parece uno que es C-Elect. Ah, sí. Analog. No le pone el guión bajo. Permítame. Es que sí debe ser, ¿sí? Sí, ahí. Sí, este ya tiene polaridad, es el electrolítico. No se ve digamos que el símbolo igual, pero es este. El que trae, por ejemplo, la T, por lo general son de tantalio que le llaman. Este es el capacitor variable. Entonces, sí, pues es que esta sí está en la de análogo. No sé por qué no me dejaba. Vamos a utilizar el de C-electrolítico. La reserva de que ahorita lo verifico. Entonces vamos a agregar 2 de ese tipo. Déjenme, todos hago lo último. Aquí está. 32. Permítanme, déjenme checar, ya encontré. Se supone que debería estar así como C directo, la que me aparece como cerámico y no sin polaridad. Pero bueno, ahorita usamos si no ahorita lo vuelvo a checar. No sé por qué no me aparece. Déjenme le doy la última repasada aquí esto. Sí es sí es el de _elect, sí. Aunque el símbolo no aparece, pero sí tiene la simbología positiva y este es el que tiene el modelo. Así está correcto, ya lo verifiqué. Que si no, para no tardarnos más. Entonces es el C-Elect en la librería de análogo. Vamos a utilizar 2. Igual ahorita los agrego y ahorita los acomodamos. Serían 2. Y necesitaríamos nuestra referencia. Ahorita lo vamos a checar así con puro voltaje diferencial, pero recuerden que si no le ponen, o sea, técnicamente hablando, en el circuito no me aparece ninguna referencia, pero si yo no le pongo con respecto a qué, no me va a dejar simular. Entonces se lo voy a poner a donde pongamos el negativo de la fuente y a partir de ahí hacemos la medición, ¿sale? Es decir, si yo armo el circuito, pues no tiene polaridad porque está alternando, pero necesito para que haga el cálculo la referencia a 0. Se lo vamos a poner directamente ahí
al negativo de la fuente, entendiendo que es el neutro. Entonces, recuerden poner siempre el 0, ya sea en caption o en source, es el mismo. Entonces, de una vez lo coloco para que quede. Profe, disculpe, Mande. ¿la fuente cómo la busco? Bsin. Es el mismo que utilizamos para el rectificador. Ahí está en pantalla, Bsin. Sí, gracias. Sí. Ok. Entonces, ahora sí vamos a hacer las conexiones. Necesito conectar la fuente al positivo del capacitor 1. Entonces, déjenme lo hago un poquito más grande para que se vea. Entonces, el diodo 1 ahorita lo reacomodo. Necesito el positivo del capacitor 1 que va a ir conectado al positivo de la fuente, entendiendo que no es positivo, sino la fase. A la salida del diodo o el negativo del diodo va a ir conectado al ánodo del capacitor 1, entonces lo vamos a rotar. Recuerden que es con la letra R. Entonces lo rotamos. Ahí está. En ese nodo de conexión va a estar también el diodo 2, pero solamente que va a estar con el cátodo. Aquí está. Entonces lo rotamos para que quede el cátodo hacia el nodo donde va a estar C1 y D1. Y el capacitor 2 debe de estar el positivo hacia abajo. Entonces de una vez lo rotamos también. Y va a estar de este lado. Y pues mi tierra la voy a poner aquí en el negativo. Déjenme lo hago un poquito más grande para que lo aprecien. Ahí está. De esa manera va a quedar. Vamos a cablearlo. Recuerden que pueden sacarlo de la barra. Aquí es el place wire. O nada más apretando W. Ya van a poder usarlo. Quitamos la herramienta del zoom. Bueno, en mi caso yo que le hice zoom. Y ahora le apretamos el W para que aparezca la del cableado. Entonces iniciamos con el cableado. Ahí está el cableado. Me espero que me indiquen que ya tienen el cableado, por favor. Yo ya lo tengo. Si alguien necesita tiempo me lo indica, si no, continuamos. Entonces ya una vez que tenemos esto, vamos a darle los valores a la fuente de voltaje senoidal. El voltaje en apagado, pues la referencia es que sea 0. La amplitud, lo vamos a poner de pico 12 volts, nada más por poner algún ejemplo, que es un valor típico de algún secundario del transformador. Ponemos 12. Frecuencia. ¿Me puede permitir tantito, profe? Sí. ¿De qué? Del cableado. Ok. Estoy terminando. Que los estaba rotando. Si es que como me quedé un ratote y nadie dijo que no, pues por eso. Profe, una pregunta. Sí. El capacitor que usó y el otro capacitor que le decía funciona igual, ¿verdad? ¿Va a funcionar igual? ¿Cuál? El que decía capacitor Eval. ¿Va a funcionar igual que el que tiene en teoría sí, mejor usa porque, bueno, ahorita ya chequé y sí es el que debemos usar porque aunque el símbolo no sea el del electrolítico, sí tiene polaridad y este es el que vamos a utilizar. Ok, gracias, profe. Sí. Ya está, profe. Ok,
Entonces veníamos en el voltaje off 0, voltaje de amplitud, o sea, el de pico 12, va a ir de menos 12 a 12, obviamente. Profe, Mande. entonces, ¿cuál fue el capacitor que usó? Porque entonces no sé si yo lo puse mal. El que dijimos C-elect, se apareció ahí en pantalla un montón de rato y les dije que ya lo había confirmado. Ah, no, entonces sí lo puse mal. Gracias. C-elect. Que es el que aparece con un símbolo más, de que sí tiene polaridad. Y que sí tiene el modelo SPICE. Sí, bien, entonces nos faltan los valores de los capacitores y aquí es donde tenemos que poner un poco de lo que ya deben de saber del capacitor. Entonces ustedes saben o ya deberían de saber que el capacitor se carga y se descarga en 5 tau, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, ese 5 tau debe de ser mayor a lo que dura el semiciclo en la fuente de 60 Hz. ¿Por qué? Porque si se descarga antes, no va a quedar acumulado. O sea, en el lapso en el que va a cambiar de un semiciclo al otro, puede que pase el tiempo y se empiece a descargar antes de que llegue el siguiente semiciclo, y entonces ahí sí no voy a tener los dos veces el voltaje de pico en la salida. Entonces, ¿cómo se calcula tau? ¿Cómo se calcula tau? Resistencia por capacitancia. C por R. Es RC, ¿sí? Entonces, vamos a nosotros, bueno, esa resistencia es la que es el equivalente, ¿verdad? Ahorita vamos a suponer que tenemos ahí como carga 1 kilo para que sea el RC que necesitamos en cada semiciclo. Vamos a suponer una resistencia de 1 kilo, ¿sale? O sea, no nos importa ver ahorita la cantidad de corriente que pasa, sino que sí duplique el voltaje. Entonces, si yo pongo una resistencia de 1 kilo ohm, ahorita la pongo ahí en paralelo, esta se pone en paralelo en C2 para nada más tenerla como carga del circuito. ¿Cuánto? Bueno, tenemos que calcular el tau o un tiempo mínimo que debe durar ese tau de acuerdo al capacitor. Recuerden que estamos trabajando con una frecuencia de 60 Hz. Entonces, en 60 Hz, un semiciclo, bueno, el periodo de los 60 Hz son los 16.66 milisegundos. Por lo tanto, en un semiciclo dura la mitad. Entonces, la mitad del periodo son 8.33 milisegundos. Y en total, mi 5 tau debe de ser al menos de eso, de 8.3 milisegundos, para que o sea, si yo le dejo así, se va a descargar totalmente y luego va a empezar a cargarse en el siguiente ciclo y no voy a, o más bien se va a ir descargando mientras llegue el siguiente ciclo y no voy a tener los 2 veces el voltaje pico. Entonces, para que no se descargue, mi tiempo de 5 tau debe ser mucho mayor a esto que tengo aquí como el semiciclo positivo, es decir, mayor a los 8.3 milisegundos. Vamos a suponer esas 5 veces que apenas si se empieza a descargar. Entonces, vamos a ponerle que al menos dura almacenada la energía 40 milisegundos, por ejemplo. Entonces, ese tau debe ser esos 5 tau deben de durar al menos 40 milisegundos, ¿sale? Por lo tanto, el tau van a ser 40 entre 5, que serían los 8 milisegundos. Aproximadamente, estoy haciendo así un cálculo, o sea, entre más grande sea el capacitor, menos tarda en descargarse y pues más se conserva
la energía en el circuito. Entonces, no pasa de que veamos una pequeña disminución y le aumentemos el voltaje aumentemos la capacidad de faradios precisamente del capacitor. Entonces, si tau, yo lo supongo como 8 milisegundos, vamos a hacerlo así, lo graficamos de esa manera. Entonces, me quedaría que 8 milisegundos es igual a 1 kilo ohm por el capacitor, ¿sale? Y el capacitor será igual a 8 milisegundos sobre 1 kilo ohm. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto da 8 milisegundos entre 1 kilo? ¿8? ¿8? No. Ajá, 8 micros, eso sí da. Entonces, tendría que poner como mínimo un capacitor de 8 microfaradios para que su 5 tau sea de 40 milisegundos, o sea, que conserve la energía durante 40 milisegundos y dé tiempo que, mientras llega el otro semiciclo, permanezca cargado. Entonces, vamos a ponerlo uno comercial. Normalmente son de 1 micro, luego se pasan a 4.7 y luego se pasan a 10 micros. Mientras sea mayor, pues más tarda en descargarse. Vamos a poner el que sigue, vamos a poner uno de 10 microfaradios. Voy a decir microsegundos, no, microfaradios. Entonces, en lugar de 1 nano, vamos a ponerle 10 micros. Y los micros, recuerden que se utiliza la letra U, o si no sabían, en los simuladores la letra U significa micros, ¿sale? Entonces 10U, que son 10 microfaradios, y en el capacitor 2 también le vamos a poner los 10 microfaradios. 10 U, 10 micros, ¿sale? Entonces aquí los capacitores deben de tener la suficiente energía almacenada durante el tiempo que al menos dure pasar de un semiciclo al otro para que no se nos descargue y sí podamos ver la cantidad de energía acá. Le voy a agregar esa resistencia que yo les decía nada más para que medirla ahí en paralelo, o sea, la corriente no me importa ahorita, sino medir el voltaje ahí, ¿verdad? Entonces vamos a agregarle una resistencia para que corresponda a lo que hemos calculado. Resistencia, recuerden, debe ser la analógica. La voy a rotar para poderla conectar ahí en paralelo con el capacitor. Y lo cableo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas en el esquemático o ya sí lo llevan hasta ahí o me espero un poco más? Sí, profe, continúe. Ok, entonces lo que sigue es generar el archivo donde configuraremos la simulación. Entonces vamos a crear una nueva simulación. Igual ya saben, le pueden poner el mismo nombre, duplicador o cualquier otro. Yo le estoy poniendo simulación 1. Puede ser el nombre que ustedes elijan, no hay ningún problema ahí. Vamos a darle crear. Recuerden que sale una ventana emergente. Bueno, más bien se abre una y hay que abrirla nosotros, que es donde le damos el tipo de análisis que vamos a realizar. Entonces, en este caso, por default siempre nos marca dominio del tiempo o transitorio,
que es precisamente el que vamos a ver nosotros, para ver cómo entra la señal y cómo sale. A ver si es cierto que es 2 veces lo que dice ahí. Entonces, nada más ahora también necesitamos configurar nuestro tiempo en segundos, porque si yo nada más le digo que sean 1000 nanos, no voy a 60 Hz, no voy a alcanzar a ver ni siquiera un ciclo. Entonces, recordando que a 60 Hz el periodo son 16.6, pues necesitamos ponerle al menos ese tiempo para ver un ciclo. Y al igual que en la simulación del rectificador, le vamos a poner para que se vean 2 ciclos. Entonces le voy a poner al menos unos 33 milisegundos para que alcancen a verse, 34, para que alcancen a verse completos 2 ciclos de la señal de entrada. ¿Sí? Entonces, si no movemos no vamos a ver completamente el resultado. Si ya lo tienen, denle a aplicar y luego aceptar. Yo le doy a aplicar y me espero si alguien todavía no va en este paso para que irnos iguales. Si ya le dieron todos a aceptar, me lo indican para yo también y continuar. Señora. Mandé, se cortó. ¿Me lo pueden volver a repetir, por favor? No, que ya está, profe. Ok. Gracias. Entonces le damos a aceptar y ya tendríamos configurado el circuito. Vamos a darle correr para verificar que no haya ningún error, al menos de sintaxis o de conexión en este caso. Y ahorita vemos los resultados. Entonces esperamos a que nos abra el archivo donde corre la simulación. Aquí está. Esperamos a que termine al 100% y ya nos muestra la pantalla en negro y que sí va desde los 0 hasta los 35 milisegundos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que en el esquemático vamos a poner un marcador diferencial. Bueno, en el caso de la entrada lo puedo poner normal porque es con respecto a tierra. En el caso de la salida lo tengo que poner diferencial porque el positivo lo tenemos abajo. O sea, la referencia es medirlo el positivo en el neutro de la señal de entrada y el negativo en la fase, acá arriba. Entonces, aquí en la entrada, con un marcador de voltaje que no sea diferencial, es más que suficiente. Y una vez que lo ponemos, vamos a ver si es lo que está entrando. Y efectivamente tenemos una señal senoidal. Dijimos que íbamos a graficar al menos 2 ciclos, son 2 ciclos y cachito. Y tengo hasta 12 volts de amplitud, ¿sale? Si quiero verificar que sean los 12, recuerden que tenemos que usar el toggle cursor y con las flechas izquierda a derecha moverme en la señal y ponerme en lo más alto, que es, ahí están, 12.95 me marca, o sea, prácticamente los 12, ¿verdad? Solamente es por redondeo ahí de los puntos que toma para la simulación. Entonces sí son los 12 volts de entrada. Y ahora vamos a colocar aquí puede ser el capacitor, la resistencia, pues, puesto que están en paralelo. Ahora sí vamos a tener un voltaje diferencial. Recuerden que son 2 puntas o 2 terminales. La primera corresponde a la positiva y la segunda que colocamos a la negativa. Por lo tanto, voy a poner la positiva abajo y la negativa arriba. ¿Sale? Y esta ya estaría en color rojo. Ya no pongo más marcadores y vería ahora la forma de onda. Aquí está. ¿Sí? Miren. Si se fijan, prácticamente en el primer semiciclo, ahí en la resistencia no hay señal. Empieza a subir, pero ¿qué pasa? La caída es muy rápida. Apenas hasta que llegue el siguiente semiciclo empieza a subir, empieza a subir. Entonces, en realidad no estoy viendo que se duplique. O sea, no están llegando 24 a raíz del capacitor. O sea, lo calculamos así con lo mínimo que podríamos tener ahí para que me almacene la energía. Entonces, pues ya aquí se nota que no está almacenando la suficiente energía como para darme toda la forma de onda. ¿Se fijan? Desde este punto que le estoy indicando,
no se cargó completamente y aparte ya se empezó a descargar porque llegó el otro semiciclo y se descarga mucho, miren. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesito aumentar la capacidad del sistema para que almacene energía y me la pueda quedar, o sea, que pueda quedar almacenada hasta el siguiente semiciclo, que se llene el otro capacitor. Entonces ahí se corrige con pues cambiándole el valor al capacitor. Entonces así de rápido voy a ponerle otro valor comercial, lo voy a aumentar así radicalmente nada más para ver cómo funciona. Pues puede ser 100 micros, hay unos de 1000 micros, lo voy a poner así 1000 micros, ok, y este también, los dos lo debemos de tomar, nada más para que vean la diferencia. Le voy a dar correr y nada más la vamos a observar. Y si se fijan, ya empezó a subir, miren, ya conserva la energía mientras llega el siguiente semiciclo positivo para aumentarla. Ya acá ya tengo casi los 10, o sea, ya está aumentando el voltaje. Necesito ver más ciclos y necesito aumentarle la capacidad. Pero ya se está acabando la hora. Entonces nos quedamos aquí, nos quedamos en que ya armamos el circuito y necesitamos tener un valor del capacitor mucho más grande que el 5 tau para que me pueda dejar almacenar la energía mientras llegue cada uno de los semiciclos y pueda llegar a tener aquí la duplicación o la duplicidad del voltaje y en la resistencia. ¿Sale? Entonces, el próximo lunes nos veríamos y continuaríamos aquí para hacer el cambio de valor y sí observar que me hace el doble menos lo que se polariza el diodo, ¿sale? Que en este caso si son 12 volts, pues me daría cerca de 10 punto y algo como máximo, ¿sale? Perdón, como 24 menos el 1.4 de cada diodo. O sea, como 22, 23 volts me debe de dar. Entonces, si cualquier duda o pregunta, pues lo vemos en la siguiente sesión. Nos quedamos aquí, ¿sale? Sale, profe. Muy bien, profe. Gracias. De nada. Ya si alguno quiere irle moviendo a los valores del capacitor, igual adelante, váyanle moviendo para que se vayan viendo cómo cambia. Entonces, ahorita voy a detener la grabación para que se quede ahí y de todos modos continuamos en esa parte del próximo lunes. Profe. Mande. Disculpe, yo tengo una duda con respecto a la calificación que subió a SAES. ¿Es informativa No, es de agua, esas se borran. Okay. Porque todavía nos falta ver el CENER, entonces yo creo que la siguiente semana terminaríamos y luego ya nos pondremos de acuerdo para el examen. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Igual ya les dejaría las prácticas correspondientes igual parecido a los ejercicios que estamos haciendo ahorita para que en lugar de ir a medirlos al laboratorio, los simulen. Sí, bueno, gracias, profe, hasta luego. Sí, nos vemos. Gracias, profe, cuídese. Igualmente, nos vemos.